Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 20 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Una nueva semana, ahora santificados, porque ahora los venezolanos contamos con la protección de dos santos, una santa y un santo. La santa Carmen Rendiles, el santo José Gregorio Hernández. Así que bueno, aún para quienes no somos, digamos, es muy religioso que se diga, bueno, uno siempre recibe estos hechos como bendiciones, porque terminan siendo instrumentos de pensamiento positivo, afirmativo, de buenas energías, buena vibra, como se dice ahora. Así que bueno, ojalá que todas estas bendiciones conduzcan a que nuestro país transite por senderos de progreso, de libertad, de bienestar colectivo. El día de hoy, amigos y amigas, tenemos un invitado especial. Yo nunca digo esa expresión. Ustedes les consta que yo no utilizo nunca esa expresión. Un invitado especial, como se le dice prácticamente a todos los invitados. Pero en este caso se trata de un invitado especial que no ha llegado, está dando vueltas todavía, está estacionando y está de alguna manera huyéndole a la lluvia, porque ahorita cuando yo venía caminando hacia la radio, bueno, cayó un segundo palo de agua, así que bueno, estamos un poquito sometidos a estos imprevistos de la naturaleza. Pero bueno, se trata de una persona metida en el mundo de la academia, en el mundo también de la religión, es sacerdote y rector de una de las más importantes universidades venezolanas. Se trata del padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, quien es la persona que dirige la Universidad Católica Andrés Bello. Le decía que una de las más importantes universidades porque ciertamente que en el ranking que se lleva de las casas de estudio a nivel internacional, la Universidad Central y la Universidad Católica Andrés Bello son las que están consideradas como las primeras universidades de nuestro país, que tienen el más alto nivel académico de excelencia. Así que bueno, por eso digo que se trata de una persona, un invitado especial. Aguardemos su llegada, ojalá que todo transcurra con normalidad y pueda él acompañarnos esta tarde. Bueno, y los invito, amigos y amigas, a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, especialmente mi Instagram, @MarioVillegas100, y de las plataformas digitales de Radio Rumbo, a que emitan comentarios, preguntas que podamos someter a la consideración del padre Peraza en cuanto él llegue, sobre los distintos temas, estos temas planteados al día de hoy, esta nueva realidad venezolana, bajo la égida de dos santos desde ayer. Bueno, la realidad económica, política y social que nos circunda, que nos caracteriza el día de hoy, cómo podemos vislumbrar una solución que permita que Venezuela transite por caminos, como decía hace un rato, de bienestar colectivo, de paz, de reencuentro, de libertad, de prevalencia de la soberanía popular. Esos temas los vamos a estar tratando con el padre Peraza, así que bienvenidos serán sus comentarios. Voy a comenzar por leer un comentario que nos hace todos los días una oyente, ya yo diría que forma parte de nuestro programa, León del Valle 62, con este mensaje que nos envía diariamente y que yo diariamente leo. Hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Mensaje de León del Valle 62 que, bueno,
lo recibo de buen agrado todos los días y de buen agrado lo leo y lo comento y lo suscribo. Dice Méndez Reinaldo 761, saludos Mario y al invitado. Al invitado le vamos a guardar su saludo porque todavía no está con nosotros, pero esperemos que en breve ya lo tengamos acá en el estudio. Se trata, como les estaba comentando, del padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, quien hoy se encuentra al frente de la Universidad Católica Andrés Bello. Dice, en la misma León del Valle, en ese sentido, dice, la fe va más allá de lo establecido, es la realidad, comunión con esa, no concluye el mensaje, pero en todo caso, supongo que en breve lo completará. Preguntas, comentarios, bienvenidos serán para someterlos a la consideración del rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Dice Méndez Reinaldo 761, María Corina Machado hoy volvió a decir que ya está cerca la liberación de Venezuela, más humo y humo, dice él. Dice Ramón Ali Urdaneta, Mario, saludos. ¿Por qué los medios de comunicación no se pronuncian con fuerza sobre el 28 de julio, que es el punto principal a resolver? Bueno, yo no sé si todos los medios, pero en este medio, acá en Radio Rumbo, siempre el tema del 28 de julio está presente en nuestras entrevistas, en nuestras consideraciones, siempre preguntando acerca del destino de ese proceso electoral cuyas actas todavía no han sido publicadas. Eso siempre lo comentamos porque no solamente que es una obligación legal del Consejo Nacional Electoral, sino que también es un mandato en su momento del Tribunal Supremo de Justicia, que en su sentencia de la sala electoral instó al CNE que publicara esas actas. Así que esas actas, esos resultados desglosados, todavía no han sido publicados. Si en otros medios ese tema está vedado, pues no sé cuál será la razón. Lo cierto es que es un aspecto importantísimo en el análisis de lo que ha acontecido y lo que acontece en nuestro país. Dice Fernando Periodista, nuestro colega Fernando Peñalver desde Chile, quien siempre también nos sintoniza, dice, el padre Peraza como que le gusta mucho la política, Mario, ¿no? Bueno, no sé si le gusta la política, pero en todo caso, él a menudo se ha pronunciado sobre la vida nacional. Y el tema político es un tema que subyace prácticamente en todos los temas. El tema de la política. Él ha planteado la necesidad, por ejemplo, del reconocimiento de los liderazgos tanto del oficialismo como de la oposición, que se reconozcan unos a otros, y concretamente propuso hace varias semanas que se reconozca el liderazgo de María Corina Machado y esta a su vez el liderazgo de Nicolás Maduro como parte representativa de quienes hoy están al frente del poder, y que estos dos liderazgos se reúnan y tracen acuerdos, decisiones, resoluciones que contribuyan a salir de esta crisis en la que estamos metidos los venezolanos. Dice Manuel Álvarez 7823, ¿por qué el rector Peraza no está de acuerdo con María Corina Machado según el documento que firmó en Qatar? Bueno, acabo de decir que el padre Peraza ha planteado la necesidad de que se reconozca el liderazgo de María Corina Machado por parte del gobierno, y a su vez ella reconozca, bueno, a los otros, a quienes están hoy al frente del poder, y se reúnan y se sienten a negociar, a discutir, a dialogar sobre este tema del destino de nuestro país. Ahora, fíjense, usted está preguntando, Manuel Álvarez 7823, acerca de un presunto documento que él habría firmado en Qatar. Yo tuve ocasión de hablar ayer con el padre Peraza, vía telefónica, cuando lo invité a este programa, y él negó haber suscrito ningún documento de Qatar. Yo no sé si ese documento, por cierto, existe, es presunto o real. Es un documento, según he leído, que supuestamente habría emitido la Cancillería catarí. Bueno, el padre Peraza niega
ese acontecimiento. Me imagino que una vez que se encuentre con nosotros, será un tema a conversar con él. Creo que ya está llegando, así que voy a darle de una vez cordial bienvenida. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. ¿Estás? ¿Cómo te va? Aquí tenemos ya al padre Arturo Peraza. Caramba, lo sometimos a este estrés del tráfico, de la falta de estacionamientos en la zona y de la lluvia. Pero bueno, aquí está, bienvenido. Gracias. Y bueno, un saludo, disculpen la tardanza, ni modo. La ciudad se complica. Así es. Padre, muchos temas que vamos a tratar con usted, pero en primer lugar yo quisiera que tratáramos, permítame por favor, si es tan amable, ponerle este micrófono. Este tema que yo tocaba al inicio de mi presentación. Desde ayer los venezolanos estamos bajo el influjo de una bendición, la presencia en nuestro país de dos santos. Yo no soy muy religioso que se diga, pero entiendo que todas estas, digamos, emanaciones, estas vibraciones, estas energías positivas siempre son buenas para la sociedad. Así que estoy muy feliz de que los venezolanos contemos con estos dos santos. ¿Qué se puede esperar a partir de este acontecimiento para la vida venezolana, padre? Bueno, en principio un saludo a todos los radioescuchas de tu programa y a la gente que te está siguiendo por las redes. Creo que, digamos, cuando uno piensa en esto, uno piensa más en la imagen de una cristalización de un deseo colectivo, especialmente cuando se habla de José Gregorio. En el caso de la madre Carmen Rendiles, creo que es un proceso de reconocimiento, aprendizaje de quién es y de las oportunidades que eso nos está enseñando a la sociedad venezolana. Tenemos en primera persona a José Gregorio porque es un caso que lleva 100 años en la historia venezolana de expectativa. Muere en el año de 1919. Estamos en el 2026, más de 100 años. En que, de todos modos, debo decir, los santos tardan bastante en la iglesia. No es un dato novedoso que eso lleve tiempo. Hay santos cuya canonización ha ocurrido 400 años después, 300 años después. ¿Hay antecedentes, padre, de dos santos de un mismo país canonizados un mismo día? Bueno, fíjate que cuando canonizaron a San Ignacio de Loyola, también canonizaron a San Isidro Labrador, que es español también. Ajá. O sea que allí hubo, y también a San Francisco Javier. Sí, hay veces en que eso ha ocurrido, pero estamos hablando del siglo XVII aproximadamente, cuando ocurre esa canonización, ¿no? En todo caso, creo que si uno quisiera poner un parangón de inflexión, yo lo pondría más bien en San Martín de Porres, por ejemplo, en Perú, con Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es la primera santa latinoamericana, y es una mujer nuevamente, y después canonizan más recientemente a San Martín de Porres, un hombre moreno, cuyo don es la humildad, la sencillez. Ese es como el legado. Y creo que eso manda un mensaje a toda Latinoamérica y a la sociedad peruana, que es en donde esto ocurre. A nosotros también nos mandan un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Mira, en el caso de José Gregorio Hernández, yo veo tres carismas fundamentales que habría que destacar. Un carisma muy, muy importante es la del investigador científico. Esto es porque un docente, un hombre que se forma en las ciencias, un hombre actualizado, él, como sabes, trae la cátedra de histología, que no existía, bacteriología, que tampoco existía. Él actualiza todos los equipos que existían en el país en términos de microscopios y fórmulas que podían trabajar lo que era la medicina moderna. ¿De dónde las trae? De París, que es en donde se está dando el último grito de la moda. Tienes a Pasteur y a toda esa gente recientemente en Francia haciendo investigaciones y levantando toda una data que va a ser muy importante, y él se va a formar en ese contexto. Bueno, trae lo último que había, y él considera que es muy importante formar a los jóvenes venezolanos en lo mejor de la ciencia, a la vez de hacer investigaciones, 11 publicaciones científicas, una publicación filosófica. Es decir, es un hombre que es académico en el pleno sentido de la palabra, profesor, docente, investigador, y que la formación y darle a la gente las mejores herramientas de la época y la mayor calidad que la época podía dar es un código. Pero junto con eso, número 2, muy importante, es el servicio social.
O sea, no se puede entender máxima competencia, capacidad y conocimiento si eso no viene impregnado profundamente de un sentido de servicio social. Aquí es donde aparece el médico de los pobres. Es el hombre sencillo que se acerca a las camas de la gente, les da donaciones, les da medicina. Bueno, él muere buscando un medicamento, efectivamente, para alguien. Esa es la causa allá en La Pastora, por la cual él fallece, lamentablemente, por un impacto de carro, de esos primeros accidentes que ocurren en la ciudad de Caracas. Pero bueno, es un hombre que tiene un pequeño cepillo que es como una cestica, y entonces allí la gente dejaba o se llevaba dinero. Y para él era eso. Porque si usted necesita para la medicina, agarre. Si usted necesita, agarre. Y bueno, otros que tienen más. No era que él los distribuía. No, él a veces distribuía, porque entonces se acercaba, te lo dejaba en la mano, te lo dejaba debajo de la almohada, le ponía a ocultar a un enfermo y le dejaba dinero porque él sabía las circunstancias en que andaba cada persona. Pero igual podía atender al al hermano del presidente de la época, que es Juancho Gómez, hermano de Juan Vicente Gómez, y le cobra lo mismo que un pobre, 5 bolívares. Eso cuenta el general Pimentel su molestia de Can, porque él llegó con promesa, bueno, le había curado a su hermano, le prometen una cantidad de dinero, y José Gregorio dice, no, son 5 bolívares. Pero mire, no sé qué, le da uno de 20, un billete, y le devuelve 15 bolívares. Dicen que Pimentel se molestó muchísimo con la actitud del médico, porque cómo era posible si el general le estaba ofreciendo y era una recompensa, nada. José Gregorio no acepta, porque él considera que es igual alguien rico que alguien pobre, que alguien lo que sea. Él mantiene como cierta igualdad frente a todo el mundo sin tomar ningún tipo de distingo. Es médico al final del día. ¿Y número 3? Número 3, la fe, sin duda. Es un hombre de oración. Y mira que la gente lo ha tratado de dibujar, porque ¿cuál es la imagen que tenemos? La foto de José Gregorio es la foto de Nueva York. Una foto que él se toma en Nueva York, que es el ícono que tenemos, el hombre del sombrero, con las manos atrás, con el paltó, la camisa, la corbata. Pero eso ya rompe la iconografía nacional. ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos muy acostumbrados a la iconografía militar. Estamos muy acostumbrados en el mundo religioso a una iconografía que está llena de hábitos como modelo de imagen. Y no, esta es una iconografía de un ciudadano, de un civil, de un hombre de paltó, corbata, camisita blanca, sombrero. Es un civil, es un ciudadano. Y yo creo que esa iconografía es muy útil en este momento en Venezuela, reforzar esa iconografía del ciudadano, que actúa como ciudadano en cuanto profesional y ayuda. Pero la gente le ha agregado, y porque era verdad, era un hombre del rosario, entonces le pusieron su batica blanca, su estetoscopio, pero su rosario en el bolsillo, ¿no? En la iconografía nacional. Y creo que sí, que habla del hombre de fe, un hombre de misa diaria, oración diaria, rosario diario, un hombre que intentó 3 veces hacerse religioso y Dios no se lo permitió. Hay una lectura en eso que le hace el obispo de la época, Lucas Gil Rincón, que le dice, mira, chicos, ¿será que Dios no quiere esto? Te quiere como médico. Y él tiene que aceptar un poco de regañadientas que eso es, que no es para ser religioso, sino para ser hombre de servicio al pueblo. Ok, y en el caso de la santa Carmen Rendiles, ¿cuál es el mensaje? Mira, yo creo que hay 2 condiciones que tenemos que destacar. La primera, subrayadamente, mujer. Y esto además que hayamos canonizado un hombre y una mujer venezolana. En igualdad de condiciones, una sociedad que todavía no supera ciertos niveles del machismo. Me parece muy, muy importante. Además, la mujer venezolana de finales del siglo XIX, principios del XX o mediados del XX, está un poco desdibujada. Tú preguntas quiénes son, dónde están, y lamentablemente no aparecen con suficiente fuerza. Hay una Teresa de la Parra y algunas otras mujeres significativas, pero nuestra historiografía no centra en ellas. Los cuentos, cuenta otros personajes. Los muchachos aprenden otros nombres, pero lamentablemente nombres de mujeres no. En este caso es una mujer, hay que subrayarlo, y después tiene una discapacidad. Ella nace sin un brazo. Sí. Y ella nació sin el brazo. Sí, nació sin el brazo. Y ella no se deja morir en el intento. Es la resiliencia. Para mí, esa capacidad de levantarte frente a la dificultad e incluso usar la dificultad a favor tuyo. Es una mujer que se dedica a hacer carpintería con un solo brazo. Es una mujer que no le tiene miedo a la cocina y a lo que venga por delante con un solo brazo.
ella exige que se le trate igual que a todas las demás novicias y formandas y después como religiosas, porque ese don de la resiliencia, de la capacidad de enfrentarse a la dificultad y no hundirte en ella, es muy del venezolano y muy de la mujer venezolana, nota. Y destacaría el tercer elemento, sin duda, la educación. Ella es una mujer que funda escuelas para chicas fundamentalmente, por cierto. Pero es la Venezuela que empieza a formar colegios y las religiosas se dedican a darle educación a las muchachas para que también tengan una oportunidad de futuro. Y ella funda colegios no solo en Caracas, sino en el interior del país. Eso abre un universo de oportunidades a una sociedad mucho más integrada. Entonces, además de, obviamente, el elemento de fe, que es la clave fundamental con la que hay que leer todo esto, esa mujer creo que nos da ese aporte de ser mujer plenamente, de poder, frente a una discapacidad, mostrar una mayor capacidad y educadora. Ok, en breve tenemos que hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa para escuchar un avance del noticiero, yo quisiera dejarle o hacerle una pregunta para que me la responda de una vez. Generalmente, y es de algún modo una práctica venezolana muy común, a los santos se les piden cosas individuales, se le pide la sanación de un familiar, la resolución de algún conflicto. Pero me pregunto, este advenimiento de dos santos simultáneos para Venezuela, ¿qué se le puede pedir y qué pueden hacer ellos para tratar de que los venezolanos vivamos en un país mejor, un país de bienestar colectivo, de bienestar creciente, de mejora en el ámbito económico, político, en materia de libertades, etcétera? Yo creo que hay que pedir paz, pero la paz tiene una connotación. Es verdad, es justicia y es reconciliación. Si no se entienden esas tres palabras, la palabra paz no se entiende. Verdad, justicia y reconciliación. Y reconciliación. Ok, tenemos que hacer una pausa. Lamentándolo mucho, hubo este retardo accidentado, no producto de la voluntad del padre Peraza, sino producto de las circunstancias de la lluvia y las dificultades para estacionar en esta zona en este momento. Pero vamos a escuchar un avance del noticiero, cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso vamos a continuar hablando con el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Leeremos comentarios, preguntas, inquietudes que ya nos llegan en abundancia a través de las redes sociales, tanto de Radio Rumbos como de mi Instagram, @Mario Villegas. Así que no se vayan, muy interesantes los temas que van a estar sobre la mesa. Padre, rector de la Universidad Católica. Yo decía que esta es la segunda universidad, seguimos a través de las redes por un rato. Cuéntenos acerca de esta importante responsabilidad que usted ejerce en la Universidad Católica. Yo decía que es la segunda universidad más importante del país. Sí, por lo menos en el ranking, ¿no? Sí, no en sé el si somos la ranking segunda internacional. más importante, pues yo creo que obviamente las universidades públicas, incluso por número, tienen más estudiantes que nosotros y tienen una diversidad de carreras importantes. Pero a nivel del ranking, efectivamente somos la segunda, después de la Universidad Central de la tercera, porque la Simón Bolívar, creo que la central la Simón Bolívar este año, la Simón Bolívar, ¿Ah, sí? y nosotros somos la tercera. Porque depende mucho del ámbito de investigaciones, eso pesa mucho. Porque claro, cuando tú ves por áreas, por ejemplo, nosotros estamos en el número 78, pero después tú dices, en términos de calidad académica, estamos entre las 26 primeras latinoamericanas. Y cuando tú preguntas en términos de contratación a nivel internacional, de que personas buscan ucavistas, estamos en el número 12 latinoamericano. ¿Así? Y eso nos pone en un ranking altísimo, gracias a Dios. O sea, la universidad tiene un renombre que le permite un nivel de reconocimiento y yo creo que ha sido un trabajo de mantener el tema de calidad del cual estábamos hablando con José Gregorio. Es decir, yo creo que la marca del cristianismo está muy vinculada y especialmente si me hablas de la espiritualidad ignaciana a nivel de tema calidad. Tú quieres ofrecer un servicio de calidad porque es una manera respetuosa y responsable de poder actuar con los jóvenes y de abrirles oportunidades al futuro. Para usted en lo personal, ¿qué significa estar al frente de esa universidad? Yo creo que muchísima responsabilidad es la primera palabra que yo utilizaría. Tienen la responsabilidad además de poder abrir un espacio en un contexto tan duro como el venezolano, que signifique formación de calidad, que signifique libertades, que signifique amplitud en los criterios, o sea que hay un juego muy, muy importante. Y sin duda los temas de sustentabilidad y sostenibilidad de la universidad también son temas de preocupación constante porque a nosotros nadie nos financia, nosotros lo logramos mantener sobre la base de lo que pagan los muchachos y de los trabajos que hacemos
como universidad y que nos permiten de alguna u otra manera elementos compensatorios. Además, tener 1/3 de estudiantes becados en la universidad es un número muy alto. Y la gente piensa, no, eso es llenar una silla. No, eso no es llenar una silla. Eso no funciona así. Eso es un monto de dinero muy, muy importante que hay que conseguir porque igual los gastos son iguales. Y yo tengo que, esa persona que no está pagando, de alguna otra manera, alguien tiene que ayudarme a que pueda compensar económicamente para yo poderle pagar a docentes lo que le estamos pagando y a nuestros investigadores. ¿Cuál es su principal objetivo al frente de esa casa de estudio? Mira, cuando yo pienso en eso... Vamos a escuchar ya, vamos a ir un momentico a la pausa para escuchar un avance del noticiero y enseguida continuamos, padre. Nos conectamos de nuevo con la señal abierta de la radio. El periódico impreso en la radio. Notiprobus informa, una delegación de pescadores venezolanos recorre China para fortalecer el programa Venezuela Azul. La delegación de pescadores venezolanos realiza la visita oficial por República Popular China con el objetivo de concretar acuerdos estratégicos y adquirir tecnología de vanguardia para modernizar la flota pesquera nacional. El objetivo central de la misión es concretar la adquisición de artes de pesca de alta calidad a precios competitivos. En la visita de Refishing Net, los pescadores evaluaron la producción de nylon, redes y mallas. La revista Forbes indica que Cristiano Ronaldo cobra 240 millones de euros en la Liga de Arabia Saudita. En el podio le sigue su eterno rival Lionel Messi con 112 millones de euros, siendo el único representante de la Major League Soccer, y el francés Karim Benzema con 89 millones de euros, confirmando que la oleada de estrellas a Medio Oriente ha redefinido el panorama salarial del deporte. Le siguen las estrellas del Real Madrid, Kylian Mbappé, con 82 millones, Vinicius Junior con 52 millones y Jude Bellingham con 52 millones de euros. Filtraciones de aguas servidas por el vencimiento de viejas tuberías amenaza con desatar una epidemia en el bloque 6 de las Lomas de Urdaneta. Las filtraciones están en los pasillos y apartamentos con grave riesgo para la salud de niños, adultos y vecinos en general. Informó Notirumbos, 2:30 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Gracias, Alex. Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora. Momento de hablarles brevemente del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, de la calidad humana, del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de la Cebarra, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y presta servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. En el estudio, el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, el padre jesuita, sacerdote jesuita Arturo Peraza. Varios temas que tenemos en cartera para tratar con él, pero antes vamos a completar una respuesta que él nos estaba dando antes de irnos a la pausa, cuando yo le preguntaba cuál es su principal objetivo al frente de la Universidad Católica Andrés Bello. A ver, como estábamos diciendo, quizás un objetivo fundamental que estamos persiguiendo es poder desarrollar oportunidades para los jóvenes en Venezuela. ¿Qué significa oportunidades? Tú tienes un siglo XXI que está avanzando a nivel global, que se manifiesta, entre otras cosas, en la inteligencia artificial, pero tiene miles de manifestaciones en 1000 direcciones, que
de alguna u otra manera tienes que abrirle la puerta a un joven venezolano y decirle, tú también eres parte de ese proceso. Y te damos la competencia y la capacidad para que la formación que tú has recibido valga tanto para que tú puedas desarrollar oportunidades en Venezuela, puedas desarrollar el país, como que te puedas desarrollar en cualquier otro lugar del planeta. Es la capacidad incluso de que muchos de estos chicos están empezando a trabajar online. Y eso significa que varios de nuestros jóvenes, no, aunque están físicamente aquí o en cualquier lugar, trabajan online y es igual en cualquier otra circunstancia. ¿Cómo lo formamos para que profesiones como abogados, administradores, contadores, que han sido muy tradicionales, muy a un modo de funcionamiento dentro de marcos estrechos, puedan efectivamente abrirse a este marco global que está ocurriendo y que está pasando en sus vidas, en donde además está apareciendo la inteligencia artificial resolviendo problemas que normalmente resolvían los jóvenes como asistentes y hoy en día demandan de ellos una capacitación mayor para no perder oportunidades. ¿Podríamos resumir eso como en una propuesta de modernización de la universidad? Absolutamente, y en eso estamos, además de generar otras alternativas. Hemos creado academias que empieza a hacer, por ejemplo, la Academia de Lagars, que es gastronomía. Entonces, bueno, es una academia que ha tenido muchísimo éxito, es importante, porque los jóvenes quieren aprender cosas distintas, es una formación más corta, pero mucho más útil, aunque metemos elementos de formación también de intelectual y de primer nivel. Es decir, esos muchachos tienen que ver antropología, esos muchachos tienen que ver cultura, esos muchachos tienen que ver física, química, porque los alimentos son química. Entonces, de alguna u otra manera, no es solamente agarra el cuchillo y haz no sé qué y cualquier cosa, no es una academia de cocina, es una academia de gastronomía. Y supone la cultura venezolana, que es en donde hemos centrado el tema de la gastronomía. Entender la cultura oriental, la cultura guayanesa, la cultura andina, y por qué esos platos salen de la manera que salen, que expresan y qué hombre y ser humano hay detrás de esto, porque esa es la manera de, en el fondo, lograr expresar quiénes somos como venezolanos. Pero así moda, así gamers y creadores de juegos, así blockchain and trading que tenemos, o sea, hay un conjunto de academias que hemos ido formando y tenemos en planes otras academias que modernizan y actualizan la formación tanto de profesionales como de jóvenes que quieran abrirse perspectivas que de pronto están fuera de las carreras tradicionales de 4 años con un programa muy hecho. De hecho, diseño, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Ok, bueno, le voy a agradecer, padre, me dispensa si podemos dar una respuesta más breve a partir de ahora, porque hay muchos temas que se están planteando, yo también tengo varios que tocar, de modo que podamos cubrir la mayor cantidad posible. La responsabilidad que tiene la academia con el destino nacional es algo que me gustaría escuchar de usted, porque alguien, por cierto, preguntaba, y después voy a leerle esa pregunta, entre otras, que al padre Peraza le gusta la política. Preguntaba un colega periodista desde Chile, y yo recordaba que hace varias semanas usted planteó la necesidad de que se reconozcan los liderazgos de María Corina Machado y de Nicolás Maduro, y que estas personas se sienten a discutir, a dialogar, a negociar, a encontrarle solución a la crisis por la que estamos atravesando. Sí, bueno, lo primero, efectivamente, sí, yo soy politólogo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Luego, sí, tengo estudios especializados en el tema. Mejor, peor, bueno, las opiniones políticas siempre tienen una relatividad íncita. Lo segundo es que, efectivamente, mi búsqueda tiene que ver con la paz y con la capacidad de entendernos entre los venezolanos, y eso va a pasar por elementos de negociación. La negociación a veces ocurre en momentos en donde ha habido una grave destrucción como Gaza. Llegar al caso Gaza, en donde prácticamente arrasaste a la ciudad para llegar a una negociación, antes pudiste haberlo hecho, pudiste haber ahorrado un sufrimiento realmente gigantesco e ibas a llegar a la misma esquina, es decir, a la negociación que fue a donde llegar. Sin los muertos. Sin esa cantidad de muertos y la destrucción de toda la ciudad. Entonces, uno quisiera imaginar que en Venezuela tratemos de ahorrar todo este sufrimiento que ya está ocurriendo y que podría empeorarse. Y podríamos llegar, si el liderazgo comprende el momento histórico, la relevancia del momento histórico y las oportunidades también de tratar de conseguir una solución en donde en una negociación lo que pasa es que todos tienen una sensación de que perdieron algo, pero quizás ganaron otra cosa. Y en definitiva, el bien común, como decía el cardenal Parolin hoy, es el bien que tiene que prelar. Y ese bien común tiene que ver con la gente que sencillamente está en nuestras comunidades tratando de abrir su perro calientico,
tratando de rebuscarse a través de cosas que hacen en concreto para revender, de los pequeños empresarios que están tratando de hacerse un camino y de tratarse de abrir oportunidades, o los jóvenes que están buscando profesionalmente una salida en el país. Eso es el bien mayor. Ok, ¿qué mensaje tendría usted para María Corina Machado y para Nicolás Maduro, intuito persona, para que entiendan este propósito de la iniciativa que usted ha planteado? No, mi frase es muy directa. Necesitamos negociación, necesitamos diálogo, necesitamos que haya una oportunidad para sentarse y encontrar un camino. Y además habría una invitación fundamentalmente al gobierno que tendría que ver con lo que dijeron los señores obispos. Necesitamos dar mayor marco de libertad. Ojalá que con razón de la canonización de José Gregorio Hernández se pudieran dar unas liberaciones de personas detenidas. Eso me hace recordar Juan Pablo II cuando vino aquí, se dieron liberaciones. Y entonces en ese contexto de, digamos, de distensión, de ayuda a que el nivel de tensión social baje, pueden ocurrir elementos de negociación que consigan rutas alternas a las que hoy en día hay. Yo no tengo la salida, ciertamente. Yo lo que tengo es simplemente la inquietud de decir, podemos conseguir una tercera opción distinta y que eventualmente abra una ruta de convivencia entre los venezolanos. Esa es mi pregunta. El premio que le ha sido otorgado a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, ¿puede contribuir a que ese diálogo se dé? Yo espero que contribuya por el sentido mismo de la palabra paz. Entonces, sin duda, ese premio está vinculado al tema de la construcción de democracia, pero junto con él está puesta la palabra paz. Y esa palabra es muy importante porque establece el modo con el cual tenemos que reconstruir la política en Venezuela. Pareciera como que en ambos sectores hay una indisposición al reconocimiento del otro. Sí, sin duda, ese es el problema por lo cual yo decía que no hay condiciones políticas para esta negociación. Yo eso lo entiendo. Una cosa no es las hay, pero se puede construir. Claro, ese es el punto. No hay condiciones, hay que reconocer que hay muchas dificultades, parece casi imposible realmente, y por eso uno casi que diría, esto es lo que yo pido por intercesión de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, que se puedan construir canales y caminos por los cuales podamos superar esta situación tan difícil y eventualmente se puedan conseguir caminos para que se establezcan canales de comunicación, canales de negociación que al final redunden en una salida razonable a la situación de Venezuela y que hay ejemplos de ello. Volvemos, Gaza, Colombia, El Salvador, Chile, es decir, hay muchos ejemplos desde diversos planos que muestran que a pesar de las dificultades, las sociedades logran efectivamente al final establecer caminos de diálogo. Hace un par de días se dio a conocer un presunto o real documento que habría sido supuestamente emitido por la Cancillería de Qatar, en el que se menciona su nombre como un presunto proponente de iniciativas de diálogo, de negociación, pero supuestamente orientado a desconocer a María Corina Machado en su liderazgo. Bueno, yo realmente leí aquello y lo que me hizo recordar es una vez que me dijeron que yo estaba en la Embajada Suiza negociando y le dije a los jóvenes de la UCB, a los que le estaba dando clases, mira, a esta hora yo estoy supuestamente en la Embajada Suiza, entonces o todos estamos en la Embajada Suiza o ustedes están viendo un holograma. La verdad es que, digamos, sí vi la nota, me llegó, no supe ni qué decir porque la verdad es que no conozco a nadie, no he tenido el honor de conocer a nadie de Qatar, no he tenido el honor de entrar a la Embajada de Qatar, me encantaría, y la verdad es que no sé cómo es que puedo yo hacer una propuesta si no conozco a nadie, ni he tenido acceso absolutamente a nada. Pero bueno, me imagino que alguien, no sé cómo se creó esa historia. Yo lo que puedo decir es que, digo, no he tenido ese contacto, no he tenido esa oportunidad. Y el interés no es desconocer, porque eso no tiene para mí ningún sentido. Yo no reconozco ni desconozco liderazgo, yo no soy nadie. Yo lo que estoy tratando de decir es, tenemos que hablar los venezolanos, tenemos que negociar, y ese esfuerzo es el que nos ha pedido el Papa, es lo que pediría cualquier cura católico, y te va a decir, mira, el tema es enfréntate y cáete a golpe, y vamos a matarnos a tiro. Sino, hey, ¿cómo conseguimos un camino que evite ese escenario y nos ponga en otro escenario que, aunque es complejo, es un escenario que puede crear oportunidades?
Hay un principio, una máxima que creo que es católica que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué no estamos haciendo los venezolanos para seguir metidos en este hueco, padre? Es una buena pregunta. Yo siento que en las redes se alimenta una suerte de polarización que en definitiva termina como asustando. Yo no veo a la gente, por cierto, de las comunidades polarizadas. Yo veo que la gente está dedicada a lo suyo. Si me lo preguntan, yo veo a la gente preocupada es cómo traigo la comida, cómo atiendo el tema de salud, cómo hago que mi hijo vaya a la escuela, los muchachos, cómo llego yo a la universidad, cómo me formo, cómo gano algo de recursos para poder llevar comida a mi casa. Esas son las preocupaciones que yo oigo todos los días, desde la gente de las comunidades en las que yo atiendo hasta pues las referencias en las distintas universidades, incluso hasta en la católica. Muchos muchachos que son becados, esos son los temas. Ahora bien, sí siento que las redes están poderosamente polarizadas y la polarización nos hace daño. Nos hace daño porque no buscamos una posición, no logra una posición de centro, incluso son atacadas y eso no termina ayudando a que en definitiva podamos conseguir una alternativa distinta. Y esto me hace recordar una escena de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández también podía haber polarizado con Luis Racetti, que era evolucionista. Eso para nosotros resulta un poco extraño, pero bueno, el hombre decía que era por evolución, y José Gregorio Hernández era creacionista. Y le proponen el dilema tal cual, y no sé qué. Y José Gregorio dice, no es dilema, no es dilema. Y la ciencia no puede hacer actos de fe, la ciencia tiene que investigar. Y supera el dilema justamente porque no cae en el juego. No debemos caer en el juego meramente dilemático. ¿Que tenemos una grave dificultad? Ahí está clara. Tenemos una grave dificultad en el país. Pero la alternativa no es seguir jugando en el marco del dilema. Ok, vamos a leer, padre, algunos mensajes que tenemos en nuestro Instagram, @Mario Villegas Semano, nos saluda, la colega Isbelia Hernández, cordial saludo para usted, amiga. Méndez Reinaldo, saludos al invitado. Bueno, León del Valle 62 nos envía todos los días este mensaje que yo todos los días leo. Y dice, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Todos los días lo recibo y todos los días lo leo. Dice, Méndez Reinaldo 761, María Corina Machado, hoy volvió a decir que ya está cerca la liberación de Venezuela. Más humo y humo, dice. Dice... ya va, este ya lo había leído. Dice, bueno, Fernando Periodista, el padre Peraza, como que le gusta mucho la política, ya la respondió el padre. Manuel Álvarez 7823, ¿por qué el rector Peraza no está de acuerdo con María Corina Machado según el documento que firmó en Qatar? Bueno, ya yo creo que no ha firmado ningún documento, nada. O sea, yo la verdad es que fui el primer sorprendido el domingo viendo la canonización de esa historia. Yo dije, ¿y esto de dónde lo sacaron? Pero bueno. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Rapidito, Oscar Montauti dice, no sabe cuál será la razón por la que no se publicaron las actas con resultado del 28 de julio del 2024 con el triunfo de González Urrutia. Sobre este tema de las actas, padre, ¿qué puede decir usted? Mira, el resultado del 28 de julio. La universidad se pronunció claramente sobre la necesidad de que esas actas fueran publicadas y que, mientras tanto, pues estamos en una situación en donde, lamentablemente, ese proceso electoral no llegó a buen puerto. Y uno veía, porque el problema es anterior y más profundo. Tenemos un problema con la democracia, con el sistema democrático. Entonces, claro, unas elecciones no resuelven ese problema. El problema se resuelve sobre la base de que hay un pacto fundamental que permite a todos los actores actuar dentro de ese marco. Cuando no tienes ese pacto, en el fondo el sistema se va a abortar tarde o temprano. Y bueno, lamentablemente, eso fue lo que pasó el 28 de julio. Mire, hace algunos días tuve como invitado a alguien que pudo haber sido sacerdote igual que usted jesuita, el buen amigo Santiago Arconada, que estuvo en la Compañía de Jesús por muchos años, dirigente social muy interesante, buen amigo mío desde los años 70. Él decía que la vía electoral está cerrada mientras esté el señor Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral, pero él decía que si hay un cambio en el CNE, habría la conveniencia de hacer un referendo constitucional para que la gente opinara acerca de si se debe o no relegitimar los poderes públicos. ¿Qué opina usted al respecto? No es que tenga opinión directa, yo creo que la negociación entre los actores fundamentales del proceso son los que tienen que dar
por resultado cuál es la ruta que se tiene que seguir. Yo no soy quien para decir cuál es exactamente la ruta y cómo se transita esa ruta de transición. Uno lo que sí ve claramente, y si es transición o cómo es el mecanismo de superación del conflicto. El problema fundamentalmente es la superación de un conflicto que está planteado desde hace mucho tiempo en la sociedad venezolana y que se ha venido agravando cada vez más. Entonces, claro que necesitas a los líderes conscientes de un conflicto de larga data que tienen la altura como para decir, bueno, vamos a superar el conflicto, no cómo impongo mi posición, que es lo que lamentablemente uno ve como modo corriente de actuación. Ok, dice Méndez Reinaldo 761, a juicio del invitado, ¿va a suceder en Venezuela? ¿Habrá o no cambio político y de gobierno? No tengo bolita de cristal para adivinar el hecho. Esa sería mi respuesta. No puedo decir eso porque no lo sé, honestamente. No sé exactamente ni siquiera qué es lo que está pasando afuera. Hay tal cantidad de información variada y no cierta en algunos casos que la verdad es que uno termina como diciendo, no sé exactamente qué está ocurriendo y en qué escenario nos vamos a ver. Pero en todo caso, yo lo que trato es de promover un escenario en donde la negociación y el diálogo sea el camino potencial o posible, aunque sé de las dificultades reales de ese camino. Ok, varias preguntas, muchas, pero voy rapidito a leerle esta. Mari León 2908 dice, buenas tardes, lo que jamás he entendido es que con tantas riquezas que tiene el Vaticano y no mitigan la hambruna mundial, por favor que me explique él, gracias de antemano. ¿Tiene tanto poder económico el Vaticano como para resolver el problema del hambre? Ojalá. No tenemos tal poder y no tiene la iglesia tal poder. La iglesia tiene una reserva de obras de arte que no puedes vender. Eso es un patrimonio inmaterial de la humanidad y que esas obras no es que tú puedas agarrar y venderlas a alguien para que ese alguien pague dinero por esas obras fuera del lugar en donde fueron construidas y hechas. Entonces, eso no tiene valor económico, eso es un error. Eso tiene un valor inmaterial que la gente va a admirar al lugar. Y la iglesia no produce tal cantidad de recursos. Muchos de los recursos, por ejemplo, el domingo tuvimos el Domus, significa que las iglesias particulares envían dinero al Papa para que el Papa asista a esas comunidades pobres que está diciendo la señora. Pero además terminaría diciendo, usted conoce la cantidad de hermanas religiosas, curas que están metidos en los barrios, trabajando salud, trabajando educación, fe y alegría. ¿Qué cree que hacemos? O sea, hacemos justamente eso, ese tercio de chicos que yo tengo en la universidad becado. Eso es iglesia, o sea, todo eso es iglesia tratando de atender las necesidades de la gente. Y eso explica por qué hay un José Gregorio Hernández, que es hombre de iglesia y es iglesia. Y eso es lo que estamos reconociendo. Y una mujer como Madre Carmen, que hace escuelas para que las chicas, incluso en el interior, puedan estudiar, y eso es iglesia. Y la siguen un montón de religiosas y de personas haciendo esfuerzos gigantescos para que efectivamente a la gente le alcance lo que lamentablemente no le llega porque a veces hay injusticia. Por cierto, hablando de José Gregorio, esta mañana estaba yo viendo en las redes y me llamó la atención un comentario de una persona común que decía que ahora los santeros no pueden seguir utilizando a José Gregorio Hernández como una de las imágenes que tienen en los altares de la santería. ¿Usted qué opina al respecto? No lo sé, o sea, yo no soy santero, por tanto no puedo hablar a nombre de ellos. Tendrías que invitarlo a uno de ellos para hablar, pero yo sí creo que en definitiva lo que sí es claro es que José Gregorio está en el altar del pueblo. Y en el altar del pueblo porque la gente le pide su intercesión cada vez que hay una situación de salud, porque tiene una necesidad y hace mucho tiempo que está en el altar del pueblo. Y eso es lo que me parece valioso. Ok, vamos a seguir leyendo comentarios. Fíjense, a propósito de eso que dice usted del altar del pueblo, dice, Guarda Bosquies ahí, dice, en lo personal, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros me desapareció un cáncer y la madre Elena me quitó un dolor en la cadera y todo ocurrió en la Catedral de Copacabana en Nan, no sé qué significa Nan. Dice Manuel Álvarez 7823, ese documento que también nombran al arzobispo Bior, donde piden elecciones según el periodista Casto Ocando. Bueno, ya hablamos al respecto. Tini Romero 5 dice, hola Mario, para el rector, ¿hasta cuándo una sociedad como la nuestra soporta que sus hijos reciban una pobre educación, horario mosaico y existe un déficit de 3.000 educadores bien formados? Sí, efectivamente, la Universidad Católica hace tiempo que está embarcada en el tema de señalar los problemas que tiene la educación y de tratar de generar alternativas y oportunidades. Estamos trabajando en un tema que llamamos Alianza por Venezuela, eso identifica a empresas privadas,
3 universidades, que estamos trabajando en proyectos que signifiquen mejora. Obviamente no podemos sustituir al Estado, el Estado tiene una responsabilidad fundamental y eso pasa por lo que se le paga a los educadores, el sostenimiento de infraestructura capaz para que efectivamente la situación de crisis educativa se supere. Ok, pregunta Eladio 923. ¿Qué opina de las sanciones que pide María Corina Machado? Mira, claramente hemos sido gente antisanciones porque las sanciones le recaen es al pueblo. Eso ha sido una posición de buena parte de los miembros de la universidad y la mía personal. No creemos que eso sea una ruta para lograr los objetivos que en definitiva uno se traza de democracia. Y en la medida que más pobres, menos posibilidades va a haber. Ok, padre, ya se nos acabó el programa, pero voy a leer una última pregunta de nuestra audiencia. Dice, @Irse_Arteaga, amigo Mario, creo que hablar de diálogo es una ingenuidad porque ya se han hecho muchos y el gobierno no cumple. ¿Qué opina usted al respecto? Es una gigantesca dificultad y estoy de acuerdo. Parte de eso ha sido eso y ha sido bastante más complejo que el gobierno no cumple, aunque también hay parte de eso. Justamente por eso es que uno piensa que tiene que haber condiciones para estructurar un diálogo. Y eso es lo que hay que construir, las condiciones que permitan efectivamente una negociación que pueda ser transparente para la sociedad venezolana con acuerdos transparentes que efectivamente puedan ser exigibles. Esto no es fácil, pero esa es la ruta que necesitamos construir. La otra me parece que es mucho peor. Padre, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Bien, el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos ha acompañado en esta edición de nuestro programa En Buena Hora. Agradezco también a toda la audiencia, especialmente a las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos. Lamento mucho no haber podido leer todos los innumerables mensajes que nos llegaron, pero ustedes saben que siempre procuro leer la mayor cantidad posible, si no todo. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería, asfalto de primera, del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Tengan todas y todos muy buenas tardes.